Hola amigos, hola de nuevo. Voy a seguir hablando sobre el tema que he abierto ayer, el tema de la hipocresía en el mundo del yoga, porque me parece un tema muy interesante y además muy importante. Hablo de eso como viviendo en el mundo del yoga y vivir como uno que ha vivido en mentira durante casi toda su vida. Y he podido ver y sentir el dolor y el sufrimiento que esa identificación tiene en la vida de uno mismo. Mentimos y no nos damos cuenta porque nos identificamos con el mecanismo que se llama mente. Cuando el que habla, el que practica, es lo mismo con ese mecanismo, cosas pasan y no las mejores. Y antes de emprender ese camino del yoga, ¿no? Pues hay que hacer un poco de limpieza. Hay que hacer un poco de limpieza porque sin esa limpieza es imposible hacer una práctica. Y justamente sobre estos temas he hablado en el vídeo de ayer, ¿no? Sobre el tema de qué importante es entender los primeros dos pasos del Ashtanga Yoga de Patanjali, donde él habla sobre esas introspecciones internas que hay que hacer antes de lanzarse en una práctica. También es importante, amigos, y eso habla por los compañeros Ashtanga Yogis, porque hay mucha confusión aquí sobre Ashtanga Yoga y Ashtanga Vinyasa Yoga, y mucha gente está confundiendo el Ashtanga Vinyasa Yoga con el Ashtanga Yoga. El Ashtanga Vinyasa Yoga es un estilo de yoga, es básicamente un estilo de Hatha Yoga. Es una pequeñita parte de la filosofía del yoga de Patanjali. Y es un modo de practicar las asanas, simplemente eso. Se habla tanto sobre el tradicionalismo en el Ashtanga Yoga. ¿Cuál práctica es tradicional y cuál no es? Si el tradicional de Mysore está aplicado en el occidente o no. Sinceramente, amigos, y hablo aquí con todos los compañeros, sea tradicionales o no tradicionales, me da igual si la práctica es tradicional o no tradicional, si lo que me enseña alguien tiene sentido. Si tengo un maestro que me enseña cosas que tienen sentido respecto a eso. Pero si tengo un maestro que no entiende lo que enseña y solamente enseña porque su maestro le ha enseñado así, tal vez los dos viven en oscuridad, ¿no? Y si eso pasa, si yo no me siento bien ahí, no voy a compartir el tradicionalismo visto desde ese punto de vista como algo normal, natural, que funciona. Entonces, hay que entender que toda la enseñanza que nosotros recibimos hoy en día es una enseñanza que puede ser tradicional, pero tradicional significa que esa enseñanza fue creada para gente que ha vivido hace unos miles de años. Desde cuando esta enseñanza fue enseñada, las cosas han cambiado y hoy en día nos encontramos en un otro entorno, con otros cuerpos, con otras necesidades, con la mente diferente. Ese mecanismo ha evolucionado muchísimo y no me refiero ahora que ha evolucionado en bien o en mal, solamente que los condicionamientos que se han almacenado en ese espacio virtual que se llama mente, todos esos condicionamientos se han almacenado aún más. Tenemos muchos más condicionamientos al nivel de sociedad. Entonces, la práctica, tal y como se enseñaba hace unos miles de años, ha evolucionado también. Y hoy en día nos encontramos unos niños que poco a poco descubren algo tan impactante y tan potente como esa filosofía, que tratan de aplicar eso en sus vidas sin entender qué es. Y nosotros hablamos del tradicional, y cuando nos referimos a eso, nos referimos a un modo de cual practicar o no practicar algunas posturas de gimnasia. Y aunque muchos de vosotros me vais a combatir en eso, diciendo que no, que el yoga no es gimnasia, pues sí que es si no aplicáis los primeros dos pasos.
Y la mayoría de los practicantes de yoga o de Ashtanga Yoga no aplican eso en la vida de ellos, porque no lo entienden. Y no hablo como uno que entiende eso, hablo como un explorador y como un alumno de esa filosofía. Y me doy cuenta de los errores que he cometido a lo largo de mi vida como enseñante de yoga. Y intento aprender de esos errores. ¿Y cuál es el primer paso en la verdadera enseñanza? Reconocer que has hecho errores, has cometido errores. Pero eso pasa muy poco por el ego grande que tenemos. Y a veces, si somos maestros, no queremos admitir eso. Simplemente. Por varias razones. Y después también hay que pensar dos veces si los maestros que tenemos no cometen a veces esos mismos errores. Hay muy poca gente hoy en día que puede decir que ha no comprendido, eso no sufice esa palabra, que ha realizado el yoga dentro de ellos mismos. Hay muy pocos, hay muy pocos. Y los que lo han hecho no dicen a todo el mundo. Al contrario, viven una vida muy normal. Pensamos que una persona iluminada es una persona muy especial, muy diferente, que grita a todo el mundo que yo soy iluminado. A veces ni nos damos cuenta porque esa gente, esos seres son muy comunes. Los que son especiales son los que buscan la iluminación y hacen varias tonterías para encontrarla. Los que lo han encontrado ya entienden que es algo muy natural y son seres naturales. Entonces hay muy pocos de esos. Y si uno tiene la ocasión esta especial de encontrarse con uno, seguramente que va a dejar todas las tonterías del pasado y va a callarse y va a seguir en su camino de una forma muy humilde y muy tranquila. Es una cosa de entender la humildad, y aquí hablaré sobre ese tema porque creo que también es importante. Porque nosotros cuando hablamos de humildad, no pensamos en la humildad que ennoblece a alguien, sino la humildad que te hace pequeño en frente de un otro. Y os digo porque yo lo he vivido así. He entendido mal el concepto de humildad. Y me he bajado en frente de otros sin saber lo que hago, para después sentirme yo mal. Si eres humilde de verdad, desde dentro, y si eres humilde contigo mismo, porque todo lo que hay en ese mundo es con respecto a uno mismo, no con respecto a los demás. La humildad es con respecto a uno mismo. La libertad es con respecto a uno mismo. Al no tener miedo es con respecto a uno mismo. Todo es con respecto a uno mismo. Todas las leyes de Patanjali son con respecto a uno mismo. Si estoy humilde con respecto a mí mismo, estoy tranquilo, estoy en paz. Entonces lo que la gente va a percibir desde fuera será paz y serenidad. Me transformo en un espejo en cuales los demás se pueden mirar y se pueden comprender cómo funcionan. Y eso es un real maestro. De un maestro como eso aprendes. De un otro maestro que aún no ha realizado las cosas, también aprendes, porque cada uno de nosotros atrae en su vida el maestro que es bueno para él o ella en un cierto momento. Y entonces siempre vamos a aprender algo, siempre. Y no digo que uno está bueno o uno no está bueno, solamente que a un cierto momento es posible que vamos a tener la oportunidad de encontrar un ser de ese muy especial que nos van a mostrar qué somos en realidad. Y bueno, y desde ese momento entendemos que la práctica no es tan especial como nosotros creíamos,
que nosotros no somos tan especiales como creíamos, no dejamos de juzgar a uno a otro y dejamos de imponer nuestro punto de vista. Me gustaría que el mundo de Ashtanga Yoga vivía en paz y que nosotros, los practicantes de Ashtanga Yoga, y no solo nosotros, pero toda la gente que está en el rollo del crecimiento espiritual, nos portamos uno con otros como hermanos y hermanas. Pero lástimamente eso no pasa porque hay mucha competición en ese mundo. El mundo del yoga se ha transformado en un mundo corporatista. Igual que cualquier otra corporación, la corporación del yoga trabaja lo mismo, de la misma manera. Y no estoy aquí para criticar y por eso no voy a dejar los comentarios abiertos a ese vídeo. No estoy aquí para criticar y ni voy a dar la oportunidad que criticáis a otros. Porque no se trata aquí de criticar, se trata de entender cómo funcionamos y qué hay que hacer para arreglar el mal funcionamiento del ser humano. Porque al final la filosofía del yoga es una filosofía que nos ayuda a entender cómo funcionamos y cómo nos podemos liberar de ese mecanismo o cómo nos podemos liberar de la identificación con ese mecanismo que es la mente. Cuando estamos súper identificados con el mecanismo, creamos sufrimiento. Cuando nos desidentificamos de ese mecanismo, el sufrimiento desaparece, el miedo desaparece y lo que queda ahí es el amor. Yo personalmente no considero que he realizado el amor dentro de mi vida. Me falta un tiempo. Me faltan comprender cosas, tengo que comprender muchas cosas y tengo que liberarme de muchos condicionamientos. El amor no se aprende, el amor está siempre ahí, solamente tenemos que dejarlo que se expresa. Igual que la voz de la intuición. La voz de la intuición está siempre ahí, siempre nos dice qué tenemos que hacer, pero las voces de la mente gritan mucho más fuerte. Entonces esa pequeñita voz del corazón no se escucha, no se oye. Esa pequeñita voz nos dice, pues haz eso que está bien para ti, pero las demás voces que pertenecen a la mente condicionada dicen, no, eso, tienes que hacer eso. Pero esa mente nunca te muestra algo fresco, siempre te muestra las cosas desde el pasado y te proyecta un futuro incierto. Igual pasa con la práctica y con la enseñanza. Cuando alguien te enseña y te ajusta según ha aprendido, trata de encajarte, ese maestro trata de encajarte en un cierto patrón, pero cada cuerpo es diferente, cada mente es diferente. Yo tengo que entender que aunque la práctica de la Ashtanga Yoga es un modelo, no se aplica igual a todos. Y aquí es el gran error que comete uno que dice que así es el modo tradicional de enseñar. Mi maestro viene de un entorno tradicional. Es el hijo de Patabi Joyce. El maestro de otros viene también de un entorno tradicional. Y puede ser que el maestro de muchos de vosotros es el Sharat, el nieto de Patabi Joyce. Puede ser que el maestro de otros fue justo el gran maestro Patabi Joyce. Cada uno de esos maestros tiene su forma de entender y enseñar la práctica. Y no existe que uno lo hace bien o uno lo hace mal. Cada uno lo hace bien de su manera. Y lo enseña desde su visión. El papel nuestro como alumnos es entender eso y después tratar de entender cómo se aplica la práctica en nuestro caso y tratar proyectándola más adelante de una forma clara que tiene sentido. Y eso es lo mismo, es igual en otros estilos de yoga, en otras prácticas espirituales. Entonces a mí me da igual quién es el maestro de quién. Si uno ha entendido el papel de la práctica, si uno entiende que somos diferentes, si uno entiende que uno que tiene 20 años no va a hacer lo mismo que uno que tiene 70 años y nunca ha practicado Ashtanga Yoga, si uno entiende esas diferencias y sabe cómo aplicar unas herramientas tradicionales
en un entorno no tradicional es maravilloso. Pero eso significa que uno tiene que pasar por un gran proceso de transformación y uno tiene que tener mucha humildad para poder someterse para poder ponerse, mejor dicho, en el servicio del alumno. Si yo soy el jefe de la sala y todos los alumnos que entran en mi sala tienen que hacer lo que yo digo porque yo soy el jefe, ¿dónde es la humildad, amigo? Y hay muchos de vosotros que estáis actuando así. Y si estáis mirando ese vídeo, pensad 2 veces, sin criticar. No estoy criticando porque yo fui el jefe de mi sala muchas veces. En serio os digo. Y pensaba que las cosas tenían que ser así o así o así porque yo tengo razón, porque tengo experiencia con eso y con eso y con eso. Estoy admitiendo y me doy cuenta cuánto tiempo he pasado sin estar consciente de eso. Pero siempre se nos da una oportunidad de trabajar con nosotros mismos, entender eso y empezar desde nuevo. Y ahora empiezo desde nuevo. He abierto una nueva sala, en un nuevo entorno, en un nuevo espacio y tengo nuevos alumnos. Casi todos los alumnos que tengo ahora son nuevos. He tenido que desapegar de todo lo que tenía para reempezar de nuevo. Y al principio he sentido mucho dolor. Y me di cuenta que ese dolor no fue un dolor real, sino fue el dolor del ego. De tener que dejar todo lo que Cosmin era. Y empezar de nuevo. Un nuevo Cosmin. Y aún así hay cosas que tengo que trabajar, muchísimas. Y cada uno de nosotros tiene. Porque por eso estamos aquí, para trabajar con nosotros mismos. Si no tuviéramos que trabajar con nosotros mismos, la vida no era aquí en esa tierra. Entonces hacemos el trabajo, pero amigos, tratad de entender bien. El Ashtanga Yoga, el verdadero Ashtanga Yoga, no empieza con el paso 3, no empieza con el asana. Si empezamos con el paso 3, no practicamos yoga, practicamos solamente posturas, gimnasia. Porque no tenemos la mente preparada para decir que practicamos yoga. Si queremos practicar yoga tenemos que descondicionar. Y lo hacemos aplicando ese conduita moral que sobre el cual Patanjali habla en los yamas y los niyamas. Y después sí que podemos decir que practicamos yoga. Y nos metemos en el rollo del asana, del pranayama y todo eso. Aunque tenéis que ver y reconocer que el manual de Patanjali fue concebido para uno que era ya muy avanzado, y no ha tenido que hablar mucho sobre el tema del asana, sobre el tema del pranayama, porque no se necesitaba. Porque el enfoque de Patanjali era en algo mucho más potente, en eso. ¿Cómo liberarnos de todo ese equipaje? Porque cuando nos liberamos del equipaje entendemos qué somos, cómo funcionamos. Podemos sentir por la primera vez lo que somos. ¿Habéis pensado algún momento que sois muertos? Que aunque uno puede escuchar, ver, hablar, sentir el sabor, sentir el tacto, no es el cuerpo que siente eso, sino la mente. ¿Habéis pensado alguna vez en eso? Que todo lo que estáis sintiendo no lo hacéis a través de vuestro cuerpo, el cuerpo está muerto. Lo hacéis a través de la mente y la mente lo percibe a través de los condicionamientos. Y entonces, ¿cómo puede ser real lo que nosotros percibimos? La práctica que creemos que hemos aprendido y que la hemos experimentado a través de la mente y no a través del cuerpo, ¿cómo puede eso ser real? ¿Y cómo podemos enseñar de esa manera?
¿O cómo podemos pretender que enseñamos yoga cuando estamos aquí y estamos ahí peleándonos con todos los condicionamientos que tenemos almacenados ahí desde generaciones? Pensad en eso, amigos y hermanos maestros de yoga, pensad en eso. Antes de criticar a vuestros alumnos, antes de juzgar a uno que no puede hacer una postura porque el cuerpo físico no le permite, tratad de estar humildes, dejar la hipocresía, la mentira, porque solamente os vais a mentir a vosotros mismos. Tratad de ser sinceros con vosotros mismos y a aceptaros tal y como sois. Y puede ser que esas palabras os duelen mucho. Mi intención no fue de hacer daño a nadie, pero yo personalmente paso por un proceso muy fuerte. Y quiero compartir con vosotros desde esa parte de mi vida, porque creo que tal vez os va a apoyar a algunos. Si os enfadáis conmigo, significa que tenéis algún condicionamiento ahí. Si os enfadáis con algo, es bien y me alegro, porque significa que os habéis dado cuenta que hay ahí que se puede trabajar. Porque si alguien no está enfadado, no le molesta cuando escucha a un otro hablando o actuando, pues ya no tiene más condicionamientos. Pero si te enfadas, si piensas que ese es un idiota, eso no tiene sentido lo que dice. Eso no es un real Ashtangi, eso no es un tradicional. Nunca he dicho que soy un tradicional. Pero si eso te enfada, significa que hay un problema ahí que se puede trabajar. Entonces, te digo con mucho placer, me alegro mucho que te he podido ayudar. Así que hermanos y hermanas, practicantes y maestros, tratad de entender cómo funciona ese gran árbol de Patanjali, qué significa. Y tratad de empezar con mucha humildad, desde abajo hacia arriba, y seguramente que vais a pasar por la valle de la muerte. Ese momento muy intenso, cuando empieza esa pelea con uno mismo y te das cuenta que no puedes avanzar si no dejas todo lo que sabías. Y hay que tirarte con la cabeza adelante para transformarte y trascender. A un cierto momento todos pasamos por eso. ¿Y qué pasa ahí? Pues pasa que en un cierto momento el ego se pone como un monstruo muy fuerte. Y empezamos a sentirnos aún más reyes de todo el mundo. Pero eso es un episodio, y si vais a seguir trabajando con vosotros mismos, eso pasará. Os vais a callar rápido. Y poco a poco, los nubes se marchan. Y tal vez vais y vamos, porque me incluye aquí a mí. Vamos a tener la oportunidad de ver de nuevo el sol. Ok, esa charla va a continuar. Creo que voy a hacer una tercera parte también. Y hasta entonces os deseo todo lo bueno de ese mundo. Un día muy bonito. Y espero que esas palabras os van a ayudar a reflexionar un poco sobre todo lo que hacemos. Un abrazo. Chao.